Una civilización morirá esta noche. Esa amenaza que le valió fuertes críticas al presidente Trump se volvió sal y agua. El botón rojo no fue activado esta noche contra Irán al vencer hace apenas 2 horas el plazo que había dado Trump para reabrir el estrecho de Hormuz. Buenas noches, amigas y amigos. El mundo respira aliviado ante la mediación de un tercer país, Pakistán, que propuso una tregua por 2 semanas, una tregua mutua para buscar acuerdos entre ambos países. Los pormenores de esta frágil tregua lo discutiremos en breve, pero antes, esta noche Rayos X divulgará una investigación con testimonios y evidencia que deja muy mal parada a la hoy secretaria de la familia, Susan Roy. José Carlos Sánchez investigó las causas que forzaron la salida de Roy cuando ocupaba un puesto altamente sensitivo en el Departamento de Salud en la administración de Pedro Pierluisi. Quiero traer para secretaria del Departamento de la Familia a la trabajadora social Susan Roy. El 30 de diciembre de 2024, la gobernadora nombró a Susan Roy Fuertes para dirigir el Departamento de la Familia. Fue también directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual. Y es precisamente en esa línea de su resumen donde hay que detenerse. El paso de Roy por la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud en el 2021 dejó muy pocos rastros públicos. Y los que existen podrían levantar serias interrogantes. Aunque al momento de su nombramiento, la Fortaleza destacó su gestión como directora de esta división, lo que no trascendió en el proceso de evaluación ni en sus informes de nombramiento presentados ante el Senado es que Roy, según pudimos confirmar, habría salido de ese puesto en el 2022 tras una denuncia formal presentada por un contratista ante el Monitor Federal y el propio Departamento de Salud. Una denuncia que no se quedó en una simple queja administrativa, habría escalado hasta un referido al Departamento de Justicia y, posteriormente, Roy habría sido destituida o removida del cargo. Según confirmaron 6 personas a Rayos X que trabajaron en la agencia mientras eso ocurrió. Pero, ¿qué fue lo que denunció ese contratista? ¿Cuán seria podría ser esta denuncia para llevarla a una destitución? Luego de meses investigando y recibiendo información de múltiples fuentes, dimos con el empresario y pudimos completar el rompecabezas. Ella pensó que a lo mejor yo era como, ¿verdad? Como es la mayoría de la gente, ¿no? Por dinero, pues, toman decisiones incorrectas y conmigo se equivocó. Eliud Colón era el dueño de un hogar para personas con discapacidad intelectual llamado Hacienda Don Luis. Alega que en el 2021 fue citado a una reunión convocada por Susan Roy y su equipo de trabajo, en donde se le habló de un contrato que se le iba a otorgar para el cuidado de un participante de difícil manejo del programa. Esto es importante, un solo participante. Y en esa reunión fue donde me indicaron la cantidad de dinero que se me iba a pagar, $60,000. Sí, según aseguró Colón y pudimos constatar en el documento del contrato a través de la oficina del Contralor, a Hacienda Don Luis le ofrecieron y pagaron $60,000 mensuales por el cuidado de un solo participante en su hogar. Según varios informes verificados y el testimonio de otros administradores, lo que comúnmente se paga en estos hogares por participante es de $3,000 a $5,000 mensuales. En este caso, pagaron $60,000. Pero la cuantía no fue necesariamente el motivo de la denuncia de Colón. Más bien fue el supuesto requisito impuesto para obtener ese contrato. Y que una persona que estaba participando de esa reunión iba a proveer los servicios de cuidadores. Los servicios de cuidadores. Correcto. ¿Y quién era esa persona o esa compañía? OneSource. En esa reunión a la que fue convocado, Colón denuncia que en la misma mesa estaba sentado un representante de la empresa OneSource Investigations y que al momento de presentarle la oportunidad de obtener esta cuantía por un solo participante, se le dijo que como requisito Hacienda Don Luis debía contratar a OneSource para que brindara los servicios de cuidado y seguridad en el hogar. El precio de esos servicios, según varias facturas en nuestro poder, rondaba entre los $27,000 a $38,000 mensuales. Es decir, de los $60,000 que se le pagaban a Hacienda Don Luis mensualmente, este debía pagar, alegadamente, la mitad a una empresa que no estaba siendo contratada por la agencia. Inclusive de mi parte hubo varios acercamientos precisamente para llevarle esa preocupación, ¿no? Que habían otras alternativas que podíamos explorar, pero no tuve éxito. ¿Qué le decían? Bueno, en un momento dado me dijeron que
Para eso se me pagaba buen dinero, que pagara lo que tenía que pagar. OneSource Investigations es una empresa incorporada desde el 2019 en el Departamento de Estado y brinda servicios principalmente de investigación y consultorías de seguridad. En Hacienda Don Luis, además de seguridad, su responsabilidad principal era el cuidado del participante. Comenzamos a organizar la operación, pero nos dimos cuenta que ellos no tenían ni los adiestramientos, ¿verdad? Ni la documentación requerida según los organismos regulatorios del Departamento de Salud. Ese acuerdo se gestó durante unos casi 6 meses, por lo que Hacienda Don Luis y por consiguiente OneSource Investigations habrían recibido entre ambas empresas un total de $300,000 por el cuidado de un solo participante durante ese tiempo. Nos comunicamos con Jesús Nadal, dueño de OneSource, y este alegó que llegó a este hogar porque lo llamaron por la complejidad del paciente y porque pensaban que su empresa tenía las capacidades para atender a dicho participante. Dijo que todos sus empleados tuvieron que certificarse para poder trabajar allí. También se desligó de las alegaciones de Elliot Colón. Según varias fuentes y documentos revisados, el participante tenía discapacidad intelectual, pero también otros diagnósticos de salud mental y había sido acusado por agresión sexual en otro hogar en el 2013. Estuvo en la cárcel y luego en varios hogares. Pero según alega Colón, en Hacienda Don Luis tenía un trato particular. Tenía un cocinero certificado, tenía cuidadores que de una u otra manera logramos certificar, tenía el mantenimiento de la casa, tenía la parte de entretenimiento y todo eso. Había un equipo multidisciplinario de aproximadamente unas 10 personas, 11 personas. Solo para ese participante. Mientras este participante estuvo bajo el cuidado de las 2 empresas, la Oficina del Monitor Federal documentó al menos 2 señalamientos sobre su caso en 2 informes distintos, indicando que la unidad de discapacidad intelectual, liderada por Susan Roy, alegadamente omitió al individuo de sus listas de participantes de alto riesgo, sin proveer evidencia de evaluación ni análisis. Elliot Colón achaca esos señalamientos a la falta de experiencia de la empresa que la unidad le impuso. Eso no funcionó nunca, porque estas personas venían con la mentalidad de que eran guardias de seguridad. Para nada. El cuidador tiene otras competencias. Pero la sombra de este proceso y lo que según fuentes llevó a la destitución de Roy de su puesto fue el intercesor de ese contrato. En aquella reunión en la que se le presentó la oferta a Hacienda Don Luis, el representante de OneSource Investigation era Wilfredo Benítez González, un supuesto asesor en aquel entonces de la empresa. A finales del 2021, Elliot Colón alega que ante las dificultades que estaba teniendo con la empresa OneSource Investigation y ante las dudas sobre cómo se había manejado todo el proceso, se orientó con un abogado. Efectivamente, él me hizo la recomendación de que tenía que denunciar eso, que lo que yo estaba diciéndole a él no se escuchaba bien. Luego de esa recomendación, Colón decidió denunciar al Monitor Federal lo que estaba sucediendo. Después de esa reunión que hubo con el Monitor Federal, yo tuve una reunión con la secretaria auxiliar del departamento. Luego de eso, se comunicó conmigo la división legal del Departamento de Salud. Me hicieron varias entrevistas, entrevistas bien estructuradas por no solamente un abogado, varios. Semanas después de esa última entrevista, Elliot se enteró por otra persona que Susan Roy ya no sería la directora de esta unidad en salud. Nunca hubo otra comunicación con él. Pero documentos a los que tuvimos acceso apuntan a que tanto el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, como la subsecretaria Marilu Cintrón habrían referido el caso de Roy al Departamento de Justicia y la habrían removido de su puesto mientras la investigación culminaba. El referido habría sido motivado por un supuesto conflicto de interés entre Roy y el representante de la empresa impuesta, Wilfredo Benítez. Dicha investigación en justicia fue archivada, según confirmó la propia agencia. Susan Roy volvió a su puesto de carrera en AMSCA hasta que se dio el cambio de administración y fue nombrada secretaria de la familia. Sin embargo, el dueño de Hacienda Don Luis asegura que nunca lo llamaron para esta supuesta investigación. Cuando nombran a Susan Roy como secretaria de la familia, ¿cuál fue su impresión? No lo podía creer. No podía creerlo, pero política. Bueno, José Carlos, lo que está implicando don Elliot sería algo así como
te doy este contrato y tú subcontratas a este que yo te estoy presentando. Sí, es básicamente la alegación que hace don Elliot dentro de la entrevista. Él dice, mira, el Departamento de Salud me ofrece un contrato de $60,000 para el cuidado de un participante de difícil manejo, pero dentro de esa reunión lo que alega él es que se le impuso esta otra empresa llamada One Source Investigation y que esta empresa particularmente dentro de esa reunión, luego de esa reunión, le establece los precios a Hacienda Don Luis. Una cosa que no se menciona dentro de la historia, pero que Elliot destacó bastante, es que cuando él se reúne después por primera vez con la gente de One Source Investigation, ya la gente de One Source Investigation tenían un contrato, incluso sabían la cuantía que él iba a cobrar por parte del Departamento de Salud. El Departamento de Salud contrata a la Hacienda Don Luis. La Hacienda Don Luis iba a hablar con esta gente que le están supuestamente imponiendo y ellos ya tenían el contrato para que él los contratara. Correcto, y otra de las cosas que levanta obviamente bandera en el asunto es el Departamento de Salud imponiendo una empresa, ¿verdad? O sugiriendo una empresa que no iba a tener contratos, en este caso con el Departamento de Salud, sino a través de un tercero. Y es una de las cosas que le levantó bandera a Elliot Colón y por lo consiguiente lo que alegadamente llevó también a un referido. Nosotros hablamos también con el dueño de One Source y si podemos ir a la próxima gráfica. De la compañía subcontratada. De esta compañía subcontratada. Él hizo varias alegaciones también sobre el asunto. Primero, ¿verdad? Dijo que lo recomendó una doctora que conocía de trabajos previos en una clínica durante la pandemia y no necesariamente Wilfredo Benítez González, como estableció el caballero. Admitió que en la primera reunión con el dueño del hogar él no estuvo presente, llegó después. Reconoció que Wilfredo Benítez pudo haber estado en esa primera reunión, pero insiste que quien lo recomendó fue la doctora. Y negó que Benítez fuera empleado de One Source, sino que dijo que era un asesor externo de esta empresa. Pagado. Dijo que cobraba muy poco y que había una serie de acuerdos. Fue lo que él determinó en esa entrevista. Perdón, Wilfredo Benítez, el que estaba en la supuesta reunión en que se negoció que se contratara a One Source. Correcto, que precisamente ese referido a justicia viene por ese supuesto conflicto de interés entre Wilfredo Benítez y la actual secretaria de la familia. Sobre la preparación de su personal, él también, el dueño de One Source, destacó y rechazó la alegación de que su equipo no estaba preparado. Dijo que todos tenían una serie de certificaciones para poder estar dentro de este Estamos hogar. hablando de una gran cantidad de miles de dólares. Estamos hablando de $60,000 por un individuo en un hogar y estamos hablando de 6 meses, casi $300,000. $300,000 y obviamente una de las cosas que nosotros preguntamos en nuestro ejercicio, esta es una investigación que llevamos bastantes semanas hablando con dueños de hogares, con gente que trabaja en la unidad de discapacidad intelectual, gente que trabajó, nunca habían visto una cuantía tan grande y por eso es que nos llama la atención obviamente este contrato. Es la primera vez que se da algo así. Pues mira, precisamente Susan Roy ha querido darte la declaración de ella, de su versión. Tú pediste su entrevista y ella está aquí con nosotros. Vamos a ir inmediatamente a la entrevista. Saludos, secretaria. Saludos. Bienvenida. ¿Cuál es su versión de esto tan serio que se está imputando? Mira, bien simple. Este señor miente. Mintió en aquel momento y miente ahora. Eso, vamos a empezar por ahí. Yo soy una persona seria, responsable, con altos principios, que tengo una carrera larga y que siempre me he guiado por los más altos estándares de lo que es la ley y de lo que son los principios y valores. ¿Y por qué tendría que mentir don Elliot Colón, que prácticamente él mismo se está... Eso se lo tendrán que preguntar a él. Pero el hecho es que hubo un referido y usted salió forzosamente de la posición, ¿no? Yo desconozco que hubo un referido, lo escuché en una de las promos en el día de hoy. ¿Y a usted no se le llevan meses investigando y apenas hace 24 horas... ¿Y en salud? ¿Usted estaba la posición suya en salud? Fue que hicieron, ¿verdad?, el contacto con mi persona. La realidad es que desconocía que había habido un referido a salud. Mira, yo quería pero demostrarle... más allá de eso, yo sí, ¿verdad? Sí fui a entrevista. Y yo sí emití una declaración jurada con respecto a esto. La investigación existió. La investigación existió. Yo no sé si era una investigación o no, porque a mí nunca me dijeron que estaba siendo investigada. A mí me llamaron posterior a mi salida, que no fui destituida. Yo no ocupaba ningún puesto de confianza, ningún puesto del Ejecutivo. Yo no respondía al oficial secretario. Yo era un destaque. Mellado y la subsecretaria nunca le pidieron. Yo terminé los destaques son por un año, terminar los destaques, retorné a mi puesto. Así que eso no constituye una destitución ni nada, retorné a mi puesto. Casual. Y nada, posteriormente me llaman para conversar sobre el paciente. Y en esa conversación contesté todas las preguntas y vengo a conocimiento de algunas partes de lo que aquí se ha dicho.
Y pidieron que hiciera una declaración jurada y con muchísimo gusto pues la vamos hice, por partes. y aquí está la declaración. Yolanda, yo quería, antes de todo, me gustaría aclarar una cosa. Me gustaría que vieran en pantalla la afirmación del Departamento de Justicia en el día de hoy, donde nos confirman que sí, que en relación con Susan Roy Fuerte, el Departamento de Justicia recibió en el año 2022 un referido respecto al periodo en el que estuvo desempeñándose como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual. Según su resumen y según su LinkedIn, este referido se da básicamente cuando usted sale de la unidad de discapacidad ya yo estaba intelectual. afuera por eso, pero nunca fui informada de la investigación, nunca fui citada. Debo presumir que el referido iría también acompañado de mi declaración jurada. El Departamento de Justicia habrá hecho su trabajo en su momento. Para ir por parte, ¿verdad? Estos $60,000 por un paciente. Mira, el al mes, contrato, hablo de 60,000 en al esa mes. posición, como te dije, yo no ocupaba un puesto de confianza ni respondía a la oficina del secretario. Ustedes tienen el contrato está firmado por las personas responsables por los contenidos y la administración del dinero. Aquí está, ¿verdad? Usted nunca estuvo reunida, pregunto, con este señor Wilfredo Benítez, con el señor Eliud Colón. Esa reunión jamás y le pidió que tenía que ser esa compañía. Jamás yo hubiera hecho una cosa como esa. Hay unas minutas incluso de esa reunión. Él entonces inventó esa minuta. La habrá tenido, habrá él dicho que las tiene, pero esa reunión jamás se dio. La realidad es, y está contenido en la declaración jurada, que este participante, un participante, como ustedes muy bien han descrito, de muy alta complejidad y con conductas seriamente antisociales que no podía convivir con ningún Secretaria, otro participante. hay muchas personas Más con allá esas... de eso. Perdóneme, vamos a... No hay muchas personas con esas características. Perdone, pero $60,000 al mes. Yo en eso no voy a entrar, porque yo no firmaba ni aprobaba contratos. Usted está adjudicándole a la Secretaría de Salud y a la subsecretaria auxiliar que alguno de ellos actuó indebidamente. No, yo no estoy entrando en eso. Yo no puedo determinar que si esta cantidad era o no, porque yo no aprobaba contratos. Lo que estoy estableciendo es, yo dirigía ciertamente el programa, pero operacionalmente. Yo no administraba un presupuesto, yo no aprobaba contratos, yo no aprobaba ni siquiera propuestas. Usted no lo aprobaba, pero las usted lo negoció. propuestas llegaron. Usted lo yo negoció. no puedo negociar si no apruebo. ¿Y usted ciertamente alguna eso vez, no lo puedo hacer. alguna vez pero más allá de eso, aquí lo establece. Este participante no fue que rompió el hogar, fue que lo esbarató un 4 de julio, como bien establece la declaración jurada. Y el monitor federal es quien habla con este señor para que lo vuelva a retomar. Y es este señor que indica, no tengo cuidadores, y el monitor federal me llama, buscando alternativas, porque era un participante altamente complejo, y el equipo clínico había hecho algunas recomendaciones del tipo de cuidado que requería. Pues se le dijo, mira, nosotros hemos recibido del equipo clínico, pues como bien y vi que está en el reportaje, una psicóloga había recomendado estos servicios. Si usted quiere, facilitamos el proceso. ¿Quién trae a One Source Investigation? ¿Quién trae a One Source Investigation? Bueno, como él acaba de decir, una psicóloga. Se reciben propuestas en todos estos puestos. Pero ¿por qué el monitor habla con usted? Perdóneme, que hay algo que no logro entender. Y si puede parar un poquitito e ir despacito, ¿verdad? ¿Por qué el monitor acude a usted para hacerle el pedido de que retenga a esa persona si usted no tiene nada que ver? No, que retenga a esa persona no. Él interviene porque no había dónde ubicar al participante y él se comunica con nosotros como parte de su equipo. Con nosotros, con usted. Claro, el monitor federal establecía esa relación. No sé si con alguien más, porque también, ¿verdad? Tenía relación con mis superiores en aquel momento, no era conmigo nada más. ¿Quién negoció ese contrato? ¿Quién negoció ese contrato? ¿Quién negoció la cantidad de vamos a pagar $60,000 a Hacienda Don Luis por ese participante? Igual que pasa en el departamento, igual que pasa en ANASCA, se reciben propuestas, ¿verdad? De cuánto va a ser el costo de los servicios, se evalúan y quienes toman las decisiones toman las decisiones. ¿Y quién negoció ese contrato particularmente? Porque establece, hasta unas minutas establece que usted estaba dentro de esa reunión. Pero es que yo no establecía, yo no recomendaba contratos, aprobaba contratos. ¿Y quién recomendó a One Source Investigation? ¿Quién recomendó a One Source Investigation? Como dije anteriormente, One Source Investigation había sometido una propuesta de cuidado que estaba por allí puesta. Cuando el monitor nos indica y el propio señor que no tenía cuidadores, pues le dijimos, pues aquí llegó esto, si usted quiere le facilitamos la comunicación. El referido a justicia. Pero la negociación entre esa compañía y el proveedor de servicios la harían ellos. O sea, que usted le facilitó al señor Eliud Colón el nombre de la compañía como y el a lo contacto. mejor
conozco el contrato, no. No, el volvemos, contacto. Pero a lo mejor el contacto o la propuesta. Vamos por pero parte. Ciertamente, igual a lo mejor le facilité a Vamos otros. por parte. ¿Quién es Wilfredo Benítez? ¿Quién es Wilfredo Benítez? Un profesional, que lo conozco, sé quién es, un profesional. Con ¿Lo quien he conocía de elaborado. antes? ¿Lo conocía Lo conozco de hace antes? muchos años, un profesional con quien hemos ¿Él se coincidido acercó a usted para profesionalmente. lograr este contrato Jamás. para OneSource? Jamás. Nunca. Nunca. Wilfredo Benítez González y usted, con el dueño de Hacienda Don Luis, estuvieron sentados en una misma mesa para negociar y hablar de este contrato. Imposible, ¿no? Imposible porque No. no se acuerda, porque no sucedió. Porque yo jamás haría una conducta como esa. Vamos a empezar por ahí. ¿Y quién porque es yo Wilfredo tengo principios Benítez? y yo jamás hubiera hecho una cosa como esa. Número 2, porque no fueron las circunstancias de lo que ocurrieron, porque es falso, porque eso no se dio. ¿Y Wilfredo Benítez, usted tiene alguna relación con Wilfredo Benítez? Una relación profesional, hemos trabajado juntos en el pasado, nos conocemos, somos amigos, pero fuera de eso ninguna otra. Lo hago la pregunta, ¿verdad? Porque referido a justicia viene partiendo de un supuesto conflicto de interés entre usted y Wilfredo Benítez, que Pues representaba no entiendo por y qué era puede un haber asesor un de esa conflicto empresa. de interés. Desconozco porque ciertamente pues no tengo ninguna relación más allá de la profesional y de quizás alguna amistad que le pudiéramos ¿Y llamar por qué con esta razón? persona. Y reitero, este señor que maneja hogares, que depende, ¿verdad?, del Departamento de Salud y depende del gobierno, tendría que enviar esto al monitor federal, ¿eh? Y esperar que justicia lo llamara y que justicia nunca lo llamó. ¿Cómo es posible eso? Una Bueno, investigación eso se lo que la tendría que suelte. preguntar, ¿verdad?, al Departamento de Justicia, no a mí. Pero porque la llamó usted y le hizo a mí una declaración tampoco jurada. me llamó ¿Y para quién fue Justicia, la a mí me declaración llamó el jurada? Departamento de Salud. ¿Y esto se la hizo a para quién? el Departamento de Salud para conversar cuando ya yo no era parte del Departamento ¿Y de usted Salud. no preguntó por qué? Sí, por supuesto, y allí estuvimos y contestamos todas las preguntas. Pero si porque- Salud es el que contrata y usted trabajaba para Salud, ¿por qué le No, ya yo preguntan no a usted? trabajaba para Salud, Sí, pero ya yo usted estaba en estaba allí. AMSCA. No. Ya yo estaba fuera de Salud cuando ellos me llaman. Y me llaman para hablar sobre unas circunstancias del participante. Con muchísimo gusto, era un participante altamente complejo. Yo fui a la entrevista, ¿verdad? Y igual, pues estaban los abogados y contestamos todo lo que tenían que preguntar. Y basado en eso nos pidieron que se lo ponía a poner una declaración jurada. Aquí hay una relación de hechos de lo que ocurrió. Y usted preguntó por qué tenía que hacerle una declaración jurada. Por supuesto, pero como yo no tenía ninguna razón, bueno, porque habían unas alegaciones que se estaban haciendo con respecto a lo que habíamos estado Pero conversando. volvemos a lo mismo. El mismo Pero no nos departamento que indicaron nada. contrata, que usted dice que contrata, No, es yo el digo que le pide a usted. Espérate, yo no digo. Ajá. Aquí está el contrato con las personas que lo firman. Yo no digo, porque Claro, yo no pero- tenía, y aquí están las firmas en el contrato establecido. Ustedes Secretaria, tienen que haber visto esto. ¿Quién firma ese contrato? Mira, no reconozco la firma, pero si nos vamos como en todos los contratos, a la primera parte habla del Departamento de Salud representado por su secretario o por el subsecretario de Salud. Carlos Félix. Mellado. Y le Correcto. pregunto, ahora usted como O secretaria, Félix. ¿tiene que firmar todos los contratos que salgan de parte del Departamento de la Familia? Yo firmo todos los contratos, reviso todos los contratos, vienen acompañados de las propuestas que han llegado, que regularmente han sido... Que es una discutidas práctica común conmigo. el hecho de que aparezca Bueno, yo no sé un cuál es la documento práctica firmado. del doctor Mellado y de su equipo de trabajo. Esta secretaria, cuando fui administradora de la AMSCA también lo hice, cada vez que me llega un contrato, yo reviso la propuesta, yo reviso todo lo que tenga relacionado previo Una para firmar un pregunta, contrato. ¿la gobernadora le preguntó de esto? Cuando la reclutó para el Departamento de la Familia. Mira, cuando tuvimos la entrevista, durante la campaña, obviamente yo estuve de lleno con la gobernadora desde muy temprano, coincidiendo con estas fechas, y ciertamente pues nos preguntó si habría algo que pudiera salir. Yo dije, bueno, se hizo esta alegación, aquí está esto, pero ¿Y más cuál allá fue de la eso... alegación? Es que no logro entender cuál fue la alegación contra usted, según usted. Bueno, a mí yo no sé cuál fue la alegación Pero se per lo se, digo a porque la gobernadora. disculpe, que había ocurrido este incidente. Pero más allá de eso, porque se alegaba que si el FBI había pedido mi expediente, yo dije, eso yo estoy segura que no Y lo han pedido. el Senado le preguntó en la investigación que se hace a los secretarios cuando van a ocupar la posición para la confirmación. No me pregunto sobre esto, sí tuvimos una larga entrevista, de hecho en más de una ocasión. Correcto, igual con el equipo de la gobernadora. Tuve la investigación de la que fui parte, fue larga y se hablaron de todos los temas. Para redondear y quiero preguntarle, usted alega que entonces todas
todas las personas que entrevistamos, más de 7, 8 fuentes, personas que trabajaron incluso en la unidad de discapacidad intelectual cuando usted trabajaba allí, el dueño del hogar, otros dueños de otros hogares, están mintiendo todos. Pero yo no sé lo que dijeron las otras personas, yo sé lo que escuché aquí a través de su reportaje. Validando lo que dijo él. El señor Eliud, bueno, eso lo estás diciendo tú, yo no, ¿verdad? No le pregunto, pero le pregunto, ¿está mintiendo? Yo sé que lo que está diciendo el señor Eliud con respecto a que yo fui quien negoció o demás, eso es completamente falso. Vuelvo y lo reitero contundentemente, completamente falso. Y usted no fue destituida, usted salió voluntariamente de la unidad porque dijo, me cansé de esto, me voy para ONSCA. Quiero terminar mi pensamiento, adelante, si me lo permite. Adelante. La realidad es que volvemos, nunca se dio esa reunión, yo nunca impuse nada, él contrataba, aquí habían unos servicios que había que darle al participante que están altamente descritos en el contrato, que son muchísimos, que están establecidos en lo que son los benchmarks del pleito federal también, muchos de ellos, y eso fue las negociaciones que el proveedor de servicio hace para brindar estos servicios, le competen al proveedor de servicio. No le competen ni al Departamento de Salud ni a ninguna de sus divisiones. ¿Hay más contratos de este tipo de $60,000 por un individuo? ¿Usted los manejó alguna vez? No. Nunca. Nunca había visto Pero algo como así. directora de la unidad, ¿usted no veía los contratos? No. ¿No veía las cuantías de los contratos que salían de la unidad? Porque volvemos, los contratos no se trabajan en un programa. Pero se gestan en el programa. Se gestan administrativamente, pero ni se aprueban allí. Lo que se hace es una solicitud. Mira, yo no puedo entrar en qué es prudente o es prudente, ¿verdad? Habría que volver al momento particular, a las circunstancias particulares de aquel momento. Las personas que evaluaron esa propuesta de servicio son los que podrán determinar, que fueron las que la aceptaron. ¿Quiénes fueron? Y los que firmaron, bueno, pues mis superiores en aquel momento. ¿Quiénes eran los superiores suyos? Pues todos los que estaban por encima, los que dirían la división. Bueno, ciertamente el secretario Carlos Mellado. ¿Y quién más? La doctora Mariluz Cintrón, si no me equivoco. Ellos fueron los que y los no que sé, y habían otras personas, ¿verdad? Por encima. Bueno, ellos los que tenían poder dentro del Departamento de Salud. Yo no tenía ellos negociaron y autorizaron el contrato, según usted. Por supuesto. Bueno, yo no sé si negociar porque volvemos. Todos estos contratos son propuestas. Pero quienes aprobaron, evaluaron y determinaron que se continuara con el contrato, pues fueron los que tenían autoridad para eso. Pregunto, en el Departamento de la Familia, por ejemplo, ¿hay cosas similares a esta? Por un individuo se pagan $60,000. ¿Ustedes no lo negociarían? Mira, desconozco. Habría que ver las circunstancias de esa persona y si la persona requiere cuidados, el Estado está obligado a brindar los cuidados y las atenciones a tenor con las necesidades de la persona. En este momento es muy distinto cómo funciona, ¿verdad? No es la misma población, no son las mismas circunstancias, ¿verdad? Y a este momento no hemos tenido, pero sí se paga muchísimo. Mire, secretaria, lo que digo, esta investigación y el planteamiento de este caballero, que no sé qué podría tener para qué ganar con estos planteamientos, pues, ¿verdad? Luego de 3 años. Pero aquí está la declaración jurada. Van 3 años. Él entregó al participante. Él trae esta investigación, él lo refiere al monitor, el monitor le hace unos señalamientos a usted, el Departamento de Salud hace una investigación, le toma una declaración jurada a usted, justicia le exonera sin hablar con el testigo. Ni conmigo. Pero entonces, ¿cómo es posible que la hayan exonerado si todavía ni siquiera hablaron con usted? Eso se lo debe preguntar al Departamento de Justicia. Para aclarar, el monitor sí hizo 2 señalamientos a la unidad mientras usted estuvo como directora sobre el manejo del participante en particular dentro del hogar. Sobre muchísimos manejos, eso dentro del hogar, ¿verdad? Esto era un participante muy particular. Pero hubo unos señalamientos. Mira, se hacen informes constantemente porque hay un pleito federal que requiere unos informes. No se hacen señalamientos sobre un participante, se hacen señalamientos sobre los 99 benchmarks que tiene el pleito federal. Así que no es sobre un participante. Sí, pero en particular hay dos señalamientos sobre ese participante. Y yo le puedo sabemos las abreviaciones de ese participante y lo establece. No se estaban entregando los informes y no se había ni siquiera determinado que era un paciente de alto riesgo en los informes. Pero eso no tiene que ver con esto, ¿verdad? Eso tiene que ver con el manejo clínico. Como mencionó que no hubo algún señalamiento. Pero vuelvo, yo no mencioné que no habría ningún señalamiento. Yo dije que los informes se hacían con regularidad, ¿verdad? Los exigía el tribunal y esos informes se recibían y se contestaban. Los contestaban los abogados, ¿verdad? Porque esto es un asunto muy legal. Bien. Ahora, más allá de eso, esos señalamientos no tienen que ver
con los cuidados o atenciones de forma inmediata. Tienen que ver con unas determinaciones que tomaría el equipo clínico en su momento. Yo no estaba como parte del equipo clínico. Secretaria, el tiempo, ¿verdad? Se acorta y le agradecemos que esté aquí. Por y que supuesto, venga yo no tengo nada que ocultar y vuelvo y digo, siempre me he regido por una ética profesional. Hay unos planteamientos que, y tengo que decirlo, esto que está planteando don Eliud Colón, se parece hasta bastante al caso de Charbonnier cobrándole a sus empleados pues yo creo que está muy dinero de su sueldo. Lo que está planteando esa es la interpretación que usted le está dando. Lo que está hablando es de que se le pide contratación y yo le tengo que hacer la pregunta porque es lo que queremos que usted diga clara y categóricamente. Alguien en el Departamento de Salud estaba empujando esta compañía para pagarle $60,000. ¿Alguien que no fue usted? Que yo tuviera conocimiento, no. Ok, y usted rechaza vínculos con el señor Wilfredo Benítez, que era el enlace con Bueno, he dicho que lo conozco, pero ciertamente no tengo ningún vínculo ni ninguna relación, ¿verdad?, que me pueda llevar a alguna situación antiética. Y finalmente usted no sabe entonces quién firmó este contrato de $60,000, bueno, aun yo cuando sé era la quién firmó, directora aquí de la hay un unidad de contrato discapacidad firmado y aquí podemos ver la firma. ¿Y quién lo negoció? Bueno, vuelvo y repito, una vez más. Bueno. Se someten propuestas de servicios. En la declaración jurada que aquí está todo vinculado a los hechos con fechas detalladas absolutamente de todo. Permítame ese documento. Y aquí lo establece claramente. ¿Esta copia es para nosotros? Sí, por supuesto, muy bien, no tengo ningún problema. Le damos las gracias por haber estado porque ahí está la firma, ¿verdad? La investigación sigue en curso porque siguen hablando varias personas y no es solamente de don Eliud Colón. Queremos mantener abierta la comunicación para que otras personas puedan traer su planteamiento y usted decirnos su versión de esto. Yo creo que sí, lo que se está planteando en el día de hoy, y vuelvo y repito, yo no he hecho ni en el pasado ni en el presente una acción ilegal o inmoral. Siempre me he regido por los altos estándares legales y éticos y así lo continuaré haciendo. Ya estableció y su esta punto. versión es completamente falsa, la que ha dado don Eliud en esa entrevista, porque él sabe que eso no se dio de esa manera. Ya usted estableció su punto y le agradecemos que haya venido. Lo que está planteándose es que hubo un contrato, una subcontratación y hay un argumento de un testigo que no fue investigado o no se le pidió una declaración jurada por parte del Departamento de Justicia, que es el que investiga y que exonera de todo esto. Justicia cerró una investigación sin entrevistar a los implicados. Esa es otra pregunta que se queda abierta. Ni usted, yo ni me a don enteré Eliud. yo me enteré por medio de eso es interesantísimo. Muchas gracias, de Claro verdad. que sí. Lo importante aquí es velar por el dinero del pueblo de Puerto Rico. Y ciertamente, ¿verdad? Me sorprende las promociones cuando a menos de 24 horas que hacen contacto conmigo, que llevaban, ¿verdad? Dicen ustedes que meses. Creo que esto lo pudieron haber tenido mucho antes. Siempre hemos tenido puertas abiertas. Si tenía la verdad, necesitaba mucho tiempo. Sí. Ahí está. Pero hubiera sido más justo el proceso. Pero está abierto y todavía sigue la investigación. Por y tenemos supuesto, otras no tenemos nada que ocultar. Y queremos que usted nos dé sus reacciones según se vayan trayendo aquí el programa. Muchas gracias. Claro, bueno, amigos.